Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia, en el que contestaremos las preguntas que nos han hecho algunas personas por redes sociales y por WhatsApp. En concreto hablaremos de 4 preguntas y 4 respuestas, no tenemos más, son poquitas, pero la verdad que si hubieran hecho alguna más se iba a hacer un vídeo demasiado largo. Quedaros hasta el final porque las 4 preguntas son bastante interesantes. La primera de ellas es: tenemos un piso alquilado, el cual conoces bien, y le hicimos al inquilino un contrato de 3 meses de alquiler, el cual terminó el 28 de febrero. Y después de haberle dicho en repetidas ocasiones que se vaya, no hace ni caso y a fecha de hoy sigue allí. No solo eso, sino que además nos debe 2 meses de alquiler más el mes corriente. No sabemos qué hacer, si llamar a la policía, si demandarlo, etc. Gracias por todo. Lo primero de todo es darle una patada a la puerta y entrar... No, en serio. Lo primero que hay que hacer es mandar un burofax en el cual se le da un plazo al inquilino para que se vaya de la casa y diciéndole que se os debe una cantidad de dinero, especificando en dicha carta que ya no puede enervar la acción. ¿Qué es la enervar la acción? Pues pagar el dinero que debe para quedarse en esa casa. Si en el plazo de los días que se le da no se va, se debe interponer una demanda de desahucio, que va por procedimiento monitorio. ¿Qué es un procedimiento monitorio? Es un procedimiento de los llamados rápidos. Ya sabemos que en estos casos no hay nada rápido. En la justicia pocas cosas van rápidas, pero sí que es un juicio de los denominados vías rápidas. Como me comentas que se te deben rentas, pues habrá que acumular a la demanda de desahucio la demanda de reclamación de cantidad por falta de pago de la renta. Una vez que se haya puesto la demanda, pues recibiréis un decreto en el que se fija la fecha de lanzamiento y la fecha de juicio. A partir de ahí el inquilino puede hacer varias cosas. Primero, quedarse, no contestar la demanda y no pagar. En ese caso, llegado el día del lanzamiento, que es el día del desalojo, los trabajadores del juzgado entrarán en el domicilio, desalojarán al inquilino y te devolverán la posesión del piso. En segunda opción, puede pagar lo que debe y entregar el inmueble, en este caso totalmente estupendo. La tercera opción es pagar lo que debe y seguir en el inmueble. Para eso debe enervar la acción. Como hemos enviado el burofax haciendo mención a que no puede enervar la acción, pues esta opción ya no queda disponible para él. La cuarta opción es dejar el piso y no pagar la cantidad. El lanzamiento será paralizado porque no hace falta y continuará el procedimiento respecto a la reclamación de cantidad. Por último, puede contestar a la demanda oponiéndose a la misma. En ese caso habría que celebrar el juicio en la fecha prevista y posteriormente se procederá a lo que por sentencia dicte su señoría. El tiempo que puede tardar en este caso, pues no son ni 2 semanas ni son un año, suelen rondar los 3-4 meses. Y necesitas un procurador y un abogado. Espero que más o menos con esto quede contestado. Ya hablaremos por privado para ver más detalles, que hay que tener muchos detalles en cuenta y esto se podría alargar demasiado. Segunda pregunta: denuncias falsas por violencia de género. Pues veremos un poco este tipo de denuncias y si es verdad todo lo que se dice. Es difícil la cuestión y es muy controvertida, la verdad. Y tampoco hay una respuesta totalmente jurídica a esto, es más bien una cuestión social. Casi todo el mundo sabe de qué pie cojeo y creo que firmemente la discriminación positiva en este tipo de problemas es total y absolutamente necesaria. A la mujer se le pega y se le mata simplemente por ser mujer y más débil, y al hombre no es exactamente así, ¿vale? Y aunque ahora haya alguna corriente feminista que defienda esto, simplemente es más troleo que algo serio. No me voy a ir por las ramas y voy a contestar. Nuestra Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género no es la mejor, dado que se puede colar alguna que otra denuncia falsa por simple y llana venganza personal, pero es una norma legal totalmente necesaria. A ver si de alguna vez, aunque sea con un castigo mayor, comparándolo con un castigo que se puede dar a una persona por agredir a otra persona de su mismo género, los hombres deben entender que la mujer es una persona totalmente humana, independiente, igual de libre y capaz que ellos, y que no es un objeto que se pueda atizar y utilizar como se desea. Por tanto, esta ley es totalmente necesaria para eso. Denuncias falsas, a verlas, haylas, pero en un porcentaje no tan alto como algunas personas dicen. En cuanto a las denuncias totales, son mínimas las denuncias que son falsas. No me voy a atrever a decir porcentajes porque luego vienen personas a desmentir, bla, 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 y no es plan de eso, pero sí creo que son totalmente mínimas conforme a las demandas por violencia de género que se presentan. Las consecuencias de una denuncia falsa son suficientemente graves para que una mujer con 2 dedos de frente
no comenta semejante tontería. El artículo 456 de nuestra norma penal, del Código Penal, castiga con la pena de prisión de 6 meses a 12 años y una pena de multa de 12 meses a 24 meses al que imputara un delito grave, al que dijera que una persona ha hecho un delito grave sin haberlo cometido. Con la pena de multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito menos grave, y con la pena de multa de 3 meses a 6 meses si se imputa un delito leve. Además, hay denuncias que al final no terminan en condena, que se pueden considerar falsas, pero que al final no lo son del todo. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay mujeres que viven bajo una presión y un miedo totalmente constantes por un maltrato continuado, que el hombre ni siquiera considera maltrato, y cualquier agresión física o psicológica que se realice bajo esa presión considero que es maltrato, mientras que el agresor de turno tiene muy fácil defenderse, puesto que el forense que te examina no encuentra en ti unas señales claras de haber un maltrato, en las que se debe basar el tribunal posteriormente para condenar a un agresor. Un buen ejemplo es el tema que se ha visto ahora tanto en la televisión, en las que las grabaciones se veía un maltrato totalmente claro, pero luego las lesiones, cuando fueron al forense, las lesiones físicas no eran casi nada. Por tanto, ¿qué sucede? Condena baja al canto. Las agresiones psicológicas también son muy difíciles cuantificarlo. Por tanto, es una odisea para una persona, para una mujer en ese estado de maltrato, probar un maltrato. Aunque si logra demostrarlo o simularlo correctamente en los casos de las mínimas denuncias falsas, la odisea esta vez para el agresor desmentirlo. Yo comprendo a mis compañeros de profesión, yo comprendo también a los jueces y a los peritos forenses la tesitura en la que se encuentran, y no es simple, pues debe existir una certeza, un hecho cuantificable para entender que alguien ha sido agredido y condenar a una persona a prisión. Tienen un peso sobre los hombros de meter a una persona inocente en la cárcel, es algo bastante grave como para tenerlo en cuenta y ver que esa persona, si es una agresión física, debería tener unas consecuencias en su cuerpo, unas lesiones suficientemente graves para meter a una persona en la prisión. Pero también entiendo que muchas veces la presión o la situación de la mujer es muy dura, y lo mismo, una agresión que no cause unas lesiones a la vista graves, pues es un maltrato tanto físico como psicológico para ella, que debería ser castigado a la persona que lo imparte. Por tanto, lo que falla aquí no es la ley, no son las personas que jugamos un papel clave en los juzgados, lo que falla aquí es la sociedad de base de nuevo. Hay hombres que no están dispuestos a perder su condición imperante o superior, y concluyo remitiéndome a un artículo que voy a poner por aquí sobre esto, y que se atreve a dar unas cifras y unos porcentajes de la Fiscalía, que yo no voy a poner la mano en el fuego por ellos, pero que se puede ver claramente cómo al fin y al cabo estas denuncias falsas son mínimas conforme a las denuncias de maltrato que se presentan en los juzgados. La tercera pregunta: hay un moroso en mi comunidad de propietarios que no paga la comunidad desde hace tiempo y han instalado un ascensor en el bloque, el cual no quiere pagar. ¿Qué se puede hacer? Morosos en comunidad de propietarios, ¿qué hacer con ellos? Volvemos a la morosidad y al tema clave aquí, el dinero. Y tiene también una respuesta jurídica mucho más clara a la anterior pregunta. En primer lugar, hablemos de la deuda que tiene el inquilino. Para poder reclamar una deuda, esa deuda tiene que ser líquida, tiene que ser determinada, vencida y exigible. Líquida o determinada es que sea una cifra concreta, una cifra que se pueda sacar de una simple operación, por ejemplo, una suma de cuotas impagadas de la comunidad. Esa cifra, pues, es una cifra líquida. Vencida y exigible: vencida es cuando, pasado el plazo que tiene para pagarla, no lo ha hecho, y exigible es cuando la deuda no depende de un cumplimiento de algo, es decir, pagar una cuota de la comunidad no conlleva una contraprestación clara, es decir, se abona para cubrir unos gastos y punto. ¿Qué pasos previos y obligatorios hay que dar para reclamar el pago de la deuda? Pues son los siguientes. En primer lugar, hay que celebrar una reunión de la Junta de Vecinos, una Junta de Propietarios debidamente convocada, en la que se debe aprobar la liquidación de esa deuda, así como autorizar al presidente o al administrador a exigirla judicialmente. En segundo lugar, hay que notificar el acuerdo al propietario moroso mediante una notificación que debe ser escrita y en el domicilio que haya establecido ese vecino para las notificaciones, en el caso de que no viva allí. Si no hay domicilio especificado para notificaciones y no vive allí, pues se notificará en el domicilio que esté en la comunidad, aunque, como repito, aunque no viva allí. Si es imposible también notificarlo ahí, en ese domicilio de la comunidad, pues se hará en el tablón de anuncios de la comunidad
o en un sitio visible que se habilite para las notificaciones, como el portal o algo por el estilo. Se colocará durante 3 días hábiles y tiene que especificarse la fecha y los motivos por los que se procede a la notificación de esa forma, colgándola en el tablón de anuncios. Debe ir firmada por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente. Tercer paso: si la persona deudora en el plazo de 3 días no paga, el secretario debe emitir un certificado de dicho acuerdo y del impago de la cantidad que deba el moroso, con el visto bueno también del presidente de la comunidad de vecinos. Ante el impago solo queda interponer una demanda monitoria mediante un escrito inicial. Puedes usar un abogado o puedes hacerlo personalmente, en cuyo caso puedes utilizar unos modelos que se dan en los juzgados. Solo hay que rellenar una serie de datos. Hay que poner los datos de identificación de la comunidad de propietarios y la persona que va a presentar la demanda en su nombre, los datos del moroso y la dirección para notificaciones, igualmente los datos de contacto si los tenemos. También hay que poner los hechos que dan lugar a la deuda, la cuantía de la deuda. También habrá que poner que se ha celebrado la junta de vecinos y que se le ha notificado al moroso que tiene que pagar esa deuda. ¿Cuáles son los documentos que se tienen que adjuntar la demanda? Pues en primer lugar la certificación del acuerdo de la junta, el documento acreditativo de la notificación al moroso, el documento que acredite la condición de presidente o administrador y la autorización para formular la demanda, así también como los justificantes de los pagos que se hayan ocasionado por el previo requerimiento del pago, como pagos de burofax, etc. Una vez presentado y si todo es correcto, el moroso tiene 20 días para contestar. ¿Qué puede pasar? En primer lugar, que la persona que debe ese dinero abone la deuda y en ese caso todo perfecto. Que la persona deudora no pague ni comparezca dando razones por las que no paga. En este caso, el juzgado dictará un decreto que finaliza el procedimiento monitorio y del que se dará traslado a las partes, tanto a la persona acreedora como a la deudora, para que la persona acreedora solicite el despacho de ejecución, es decir, que ejecute directamente por las cantidades que se deben a la comunidad. También puede ocurrir que la persona deudora se oponga al escrito y diga que no debe esas cantidades de dinero. Si pasa esto, hay dos opciones. En primer lugar, si la deuda reclamada no supera los 6.000 euros, se dará por concluido el monitorio y se acordará seguir por las vías del procedimiento verbal. Si la cantidad reclamada es superior a los 6.000 euros, el letrado de la administración dará al demandante el plazo de un mes para que presente una demanda de juicio ordinario. En caso de oposición al pago, tanto si se supera como no los 6.000 euros que hemos hablado antes, la comunidad de propietarios puede pedir el embargo de bienes suficientes para cubrir la cuantía que debe el moroso a la comunidad, más los intereses y las costas. Cuarta y última pregunta: ¿es verdad que los extranjeros reciben ayudas sociales o pagas que los españoles no, van al médico gratis y pagan menos impuestos que los nacionales españoles? Empezaremos con las ayudas sociales, ¿vale? Las ayudas sociales son iguales para todo el mundo. Se deben cumplir ciertos requisitos para cada una de ellas. Requisitos de renta, requisitos de familia, de edad, de hijos, etc. No vamos a repasar todas las ayudas sociales que hay en este país, pero cada una de ellas tiene unos requisitos que hay que cumplir. Y son las mismas ayudas para todo el mundo. El extranjero no tiene ninguna facilidad más que los españoles para acceder a ellas. ¿Puede cumplir los requisitos a lo mejor de una manera más fácil que los españoles? Pues puede ser. Pero no tienen ningún beneficio ni acceden a algunas ayudas que no hay para personas españolas. Además, solo el 9%, por ejemplo, de las prestaciones por desempleo han sido concedidas a extranjeros, frente al 91% que se han concedido a los nacionales. Con estos porcentajes ya veis que no hay mucha cantidad de extranjeros que accedan a estas ayudas por desempleo, a diferencia de los españoles. La nacionalidad no influye a la hora de pedir una ayuda social. Esto es un bulo y por tanto, tanto los nacionales como los extranjeros tienen las mismas facilidades para acceder a las ayudas sociales. Existen unas ayudas destinadas a algunos refugiados, pero estas ayudas son financiadas con fondos europeos y debemos tener en cuenta que estas personas huyen de una guerra o de una catástrofe natural y deben pasar por ciertos trámites también para poder considerarse refugiados. Por tanto, no son extranjeros normales de los que estamos hablando normalmente en la calle, sino que son unas personas que están en una tesitura muy complicada y que creo que hay que ayudarles de esta manera. Aunque los fondos, como digo, no vienen de España, sino que vienen de la Unión Europea. ¿Los extranjeros van al médico de la Seguridad Social que no pagan? Vamos a ver, si eres residente legal en España, seas español o seas extranjero, puedes estar aquí de vacaciones, puedes estar estudiando, etcétera, tienes derecho a una sanidad pública y una sanidad gratuita. Puedes contribuir a ella en menor o mayor medida. Si, por ejemplo, un extranjero que compre una tienda ya está pagando IVA, por lo tanto está contribuyendo. Pero, como digo, puedes contribuir más o menos a ella, pero tienes derecho a acudir al centro de salud o al hospital, a un médico propio de cabecera o a cualquier especialidad médica, porque eres una persona residente
en España, sea legal, o sea, sea extranjero o sea español. En España tienes derecho a ir al médico. Si eres ilegal, pues tienes derecho a ir a urgencia. Creo totalmente necesario que una persona pueda acudir a urgencias a curarse, por ejemplo, una herida que pone en peligro su vida o su salud. Creo que cualquier persona tiene un derecho para ir a ese centro de salud o a ese hospital a urgencia para ser curado. Aquí el problema de base sigue siendo el mismo, el de siempre, la sociedad. No entendemos la globalización y tampoco tenemos empatía por las otras personas. Nos quejamos del extranjero, pero también nos quejamos del gitano, del musulmán, del rumano o del sin techo, por muy españoles que sean estos. Una sanidad pública, gratuita y universal como la española tiene que ser un orgullo y no un problema. Toda persona tiene que ser atendida como si fuera en España, en cualquier parte del mundo. Si tuviera una urgencia, claro. Si alguno de tus familiares, por ponerte un ejemplo, se fuera de España para buscarse un futuro o un trabajo a Francia o a Inglaterra y durante un tiempo estuviera en casa de un familiar o de un amigo, por ejemplo, buscando trabajo, si por muy mala suerte esta persona tuviera un accidente y se rompiera una pierna, por poner un ejemplo, no querrías que estuviera en la calle y que no estuviera atendido, ¿verdad? Pues eso mismo. ¿Es cierto que un extranjero paga menos impuestos por sus negocios que un nacional español? Pues tampoco. En este caso tampoco habría unos derechos mejores que los españoles a la hora de abrir un negocio. Es cierto que hay convenios como los de España y China que se tienen firmados con 70 países más, que evitan la doble imposición. Una persona china que abre un negocio en España tributa en España y no en China, y al contrario. Una persona española que tiene un negocio en China tributaría en China y no tributaría en España. Pero todos los negocios que están en territorio español pagan su IRPF y pagan su IVA, o sea, son clavados igual que todos los demás. No hay distinciones, es un bulo eso de que una persona china no paga impuestos en España, sí que los pagan, y habrá chinos que defrauden Hacienda igual que un español que lo haga también. Pero entonces, ¿cómo que los negocios de los chinos están abiertos, están sobreviviendo y muchos negocios españoles cierran porque no tienen dinero? Pues simple y llanamente porque las personas españolas para abrir su negocio, se financian con dinero del banco, es decir, piden un préstamo al banco y están hasta arriba con una cuota que incluye unos intereses que les ha clavado el banco muy altos, y sin embargo en la comunidad china pues se prestan dinero entre ellos, son la familia o son los conocidos los que prestan el dinero para abrir esa tienda y por tanto no tienen que devolver con esa urgencia el dinero ni tienen unos intereses como tenemos los españoles. Además ellos trabajan en unos horarios que un español no entiende. ¿Cómo no vamos a cerrar a las 2 y vamos a abrir a las 5:30? Habrá que descansar, hombre. Pues no, ellos son una familia y trabajan todos en el mismo negocio, por turnos de 9 a 11 de la noche, no cierran. También trabajan con márgenes de beneficio ínfimos. Ya cada vez hay más productos españoles o importados por españoles en las tiendas chinas. Marcas como Vidal, etcétera, son marcas españolas que cada vez se venden más en las tiendas chinas. Pero sin embargo, lo que a un chino lo compra a 0,50 lo vende a 0,60. Gana muy poco, no te lo vende a €1,50 y por tanto tienen unos márgenes pequeños pero unos precios muy competitivos, al margen de lo que importan, que compran a un precio muy bajo y es donde ganan dinero. Es cierto que estos productos son de peor calidad y que tú te puedes fiar más y menos, pero ahí están, tú los compras o no los compras, es decisión tuya, y con ellos sí ganan dinero las personas chinas, pero trabajan con unos márgenes de negocio, unos márgenes de ganancias muy pequeños. Su éxito, entre comillas, pues viene de ahí, viene de una cultura de trabajo diferente, viene de un endeudamiento cero y viene conformándose con cubrir gastos. Seguramente defrauden Hacienda, sí, pero en corruptela los españoles no nos gana nadie, para unas cosas que hacemos bien. Y hasta aquí el vídeo de las preguntas y las respuestas. Solo he puesto 4 y se me ha alargado el vídeo, yo no sé cuántos minutos, ahora cuando lo edite pues veré cuántos son. Familia, os dejo, nos veremos en el próximo vídeo, espero que este os haya resultado interesante. Hasta luego.